Ok, en esta breve introducción de Termodinámica 2, vamos a revisar principalmente nociones y conceptos básicos del equilibrio en termodinámica. Vamos a revisar naturaleza del equilibrio, medidas de la composición en esta primera presentación. Posteriormente vamos a revisar reglas de fases, equilibrios termodinámicos y tipos de equilibrios. Entonces, vamos a comenzar. Principalmente yo me basé en esta bibliografía para estas referencias. El libro de Cengel de termodinámica, el libro de Smith Van Ness, también de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, y el libro de Felder, llamado Principios Elementales de los Procesos Químicos. Entonces, vamos a definir inicialmente unos conceptos. El primer concepto es el concepto de estado termodinámico y el concepto de equilibrio. Decimos que un sistema se encuentra en un estado específico cuando todas sus propiedades tienen valores fijos. Y si se cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro estado diferente. Eso es un estado termodinámico. Entonces nosotros tenemos en este caso un estado 1 de un sistema pistón-cilindro que contiene una masa conocida a una temperatura 1 y un volumen 1. Si por alguna acción, llámese por ejemplo una transferencia de calor, nosotros cambiamos algunas variables de este sistema, el sistema va a pasar a un estado diferente. En este caso, si añadimos calor, por ejemplo, y mantenemos temperatura constante, es posible que este sistema aumente su volumen. Entonces pasaría a un estado termodinámico 2. Básicamente un estado de un sistema es un concepto que menciona que todas las variables del mismo sistema permanecen constantes o permanecen invariables. A su vez, un sistema termodinámico puede encontrarse en equilibrio. En termodinámica, el equilibrio es un concepto que menciona que las variables de este sistema van a permanecer constantes con el tiempo. En un tiempo infinito, las variables no cambiarían. Un ejemplo es para un sistema cerrado, si nosotros tuviéramos diferentes porciones o moléculas de un gas a diferentes temperaturas, conforme alcanza un tiempo considerable, este sistema se dice que alcanza el equilibrio térmico. Es decir, todas las porciones de este sistema que se encontraban a diferentes temperaturas llegan a la misma temperatura constante. A eso se le llamaría equilibrio térmico, por ejemplo. Entonces, la termodinámica trata principalmente de sistemas en equilibrio. La palabra equilibrio define un estado de balance, es decir, que no hay potenciales desbalanceados. Por potenciales se refiere a variables o bien fuerzas impulsoras dentro del sistema. Y además este sistema no experimenta cambios cuando es aislado de sus alrededores. Eso es un sistema en equilibrio, por lo que no van a observarse cambios apreciables en las variables macroscópicas con respecto al tiempo. Si observamos la primera figura, aquí se está representando lo que se llama la ley cero de la termodinámica, que si recuerdan su definición, trata sobre el equilibrio térmico de tres cuerpos. Si yo tengo, esto es lo que menciona la ley cero, un cuerpo A en equilibrio con un cuerpo B, y yo tengo además que ese cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo C, por consiguiente, el cuerpo B
está en equilibrio con el cuerpo C. Eso es lo que me dice la ley cero de la termodinámica. Con el tiempo, la mayoría de los sistemas llegan a un equilibrio térmico. Es decir, ya no existe una fuerza impulsora que modifique la variable temperatura de este sistema. Generalmente, que en los sistemas en contacto, la segunda ley de la termodinámica nos dice que se va a transferir calor. Esa energía calorífica se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, modificando la temperatura de ambos. Entonces, en el equilibrio térmico, la temperatura del cuerpo 1 es igual a la temperatura del cuerpo 2. A eso se refiere esta condición. Los tipos de equilibrio que existen en termodinámica son principalmente estos 4. El primero es el que estábamos ejemplificando, es el equilibrio térmico, en donde el sistema tiene la misma temperatura en todas sus partes. El segundo tipo es el equilibrio mecánico. En este tipo de equilibrio se relaciona la presión y un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. Recordemos que la presión se define como el cociente de fuerza dividido por área. Entonces, en este caso, en sistemas en equilibrio mecánico, no hay desequilibrio de fuerzas. Algunos ejemplos son la mayoría de los ejemplos que estudia la estática de sistemas de fuerzas. Por ejemplo, en estructuras se tienen sistemas en equilibrio mecánico. Equilibrio de fases es el siguiente tipo. Se presenta en un sistema que contiene varias fases. Por fase se refiere a estados de agregación con una estructura definida. Lo vamos a ver en esta misma sesión. En estos sistemas en equilibrio de fases, la masa de cada fase alcanza un nivel invariable de equilibrio. ¿Eso qué significa? Que las composiciones, tanto en la fase 1 o en la fase 2, no cambian con el tiempo. A eso se refiere el equilibrio de fases. Finalmente, otro tipo es el equilibrio químico, en donde si su composición química no cambia con el tiempo, vamos a decir que no ocurren reacciones químicas. El equilibrio químico es la base de los reactores químicos, por ejemplo, cuyo estudio nos permite predecir conversiones, nos permite predecir grados de reacción conforme a la composición denominada composición en el equilibrio. Entonces, estos 4 tipos son los principales tipos de equilibrio en termodinámica. A lo largo de este curso nos vamos a basar principalmente en equilibrio térmico, equilibrio de fases y equilibrio químico. El equilibrio térmico se estudia principalmente por medio de primera ley de la termodinámica. El equilibrio de fases se estudia principalmente por modelos construidos que relacionan las variables en los estados de saturación del sistema. Por ejemplo, la ecuación de Antoine, la ley de Raoult, la ley de Henry, la ley de Dalton, de las presiones parciales. Todos esos tipos de modelos los vamos a ver. En equilibrio químico principalmente actúan 2 modelos matemáticos. El equilibrio químico propiamente, definido por una constante de equilibrio, y la cinética química de la reacción, que define la velocidad de reacción. Entonces, estos son los tipos de equilibrio que vamos a estudiar. Un sistema no va a estar en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio necesarios. Como lo comentábamos, en equilibrio térmico básicamente no debe de haber cambio en temperatura. Y si no hay cambio de temperatura, de ahí podemos definir varios conceptos. Por ejemplo, un sistema isotérmico
no tendría cambios en energía interna, en entalpía, etc. Un sistema en equilibrio mecánico, sus criterios de equilibrio es que no existan cambios de fuerzas, que todas las leyes de la estática se cumplan. En equilibrio de fases, básicamente el concepto es que no existan cambios de masa, y en equilibrio químico el concepto es que las velocidades directa e inversa de una reacción química se igualen. No hay cambios en composición química. Entonces a eso se refieren estos criterios de equilibrio necesarios. Ahora vamos a definir en termodinámica qué es proceso y qué es ciclo. Básicamente cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro que experimenta un sistema se denomina proceso, y específicamente proceso termodinámico. La serie de estados por los que pasa un sistema durante este proceso es lo que se denomina trayectoria. Es muy común en termodinámica utilizar diagramas de propiedades. Generalmente una propiedad con respecto a otra propiedad graficadas en un sistema cartesiano. Es muy común graficar, por ejemplo, variables como temperatura, presión, volumen, contra funciones de estado, como podría ser entalpía, energía interna, entropía, de tal modo que nos permita expresar de manera gráfica cómo se lleva a cabo un cambio de estado. Si nosotros graficáramos una propiedad A contra una propiedad B dentro de un proceso, en este caso el proceso se define como la trayectoria para pasar del estado 1 al estado 2. Dependiendo de qué propiedad yo esté midiendo, va a ser esa trayectoria. Recordemos que en termodinámica tenemos funciones de estado y funciones de trayectoria. Lo voy a escribir aquí. Básicamente, los dos tipos de variables que podemos encontrar en termodinámica son funciones de estado, como lo son energía interna, entalpía, entropía es una función de estado. Vamos a definir energía libre de Gibbs en este mismo curso. Y existen lo que se le llama funciones de trayectoria. Las funciones de trayectoria son, por ejemplo, calor y trabajo. Todas estas variables termodinámicas se definen así porque dependen del proceso. Las funciones de estado solamente dependen del estado inicial y del estado final del proceso. De ahí que solamente podamos hablar de cambios en estas funciones de estado, como el cambio en energía interna, cambio de entalpía, representado como delta U, delta H, delta S para el cambio de entropía. Y las funciones de trayectoria no dependen del estado inicial y final, sino que dependen de toda la trayectoria que siguió el proceso. En las funciones de trayectoria sí hay que considerar cada una de las etapas intermedias. En las funciones de estado no. Solamente es necesario ubicar el estado final y el estado inicial de un proceso. Entonces, para las funciones de trayectoria es por eso que no podemos definir un cambio de calor o un cambio de trabajo, sino una cantidad de calor transferida o una cantidad de trabajo producida. Cada una de estas dos variables tienen propiedades matemáticas diferentes. Se dice que las funciones de estado tienen diferenciales exactas, por eso podemos hablar de delta U y delta H. Y las funciones de trayectoria tienen diferenciales inexactas. De ahí que la integral, por ejemplo, de dq solamente sea q. Se cancela mutuamente el símbolo de integración con el símbolo de diferencial. Y en las funciones de estado no. En las funciones de estado sí puedo yo
hablar de un estado inicial y un estado final aplicando una integral definida, porque son diferenciales exactas. Entonces, eso es lo referente a procesos y ciclos. Y en un ciclo, básicamente, es todo aquel proceso cuyo estado inicial y estado final son el mismo. Si yo tomo aquí del estado 2, que pase por una tercera etapa y regrese al estado 1, eso sería un ciclo. Ahora vamos a definir a qué se refiere el concepto de fase. Por fase nos referimos propiamente a estados de agregación. Sabemos por experiencia que la materia puede existir en diferentes fases. Una de ellas es fase sólida, fase líquida o fase gas. Sabemos que cada una de estas fases o estados de agregación tiene diferentes propiedades. Estas propiedades están en relación directa con su estructura molecular. Aquí se está representando la estructura de un sólido, un líquido y un gas. Sabemos que los sólidos se encuentran representados por estructuras atómicas más compactas. Por ejemplo, el hielo sigue siendo agua, sigue siendo H2O, por mencionar un ejemplo, pero las moléculas de agua están más compactas y además están más juntas entre sí. Entonces tienen menor cantidad de vibraciones en su estructura que el líquido, perdón, o que el gas. El sólido tiene menor vibración. Si nosotros adicionamos energía a esta red cristalina sólida, esa energía se va a convertir en energía interna. Sabemos que si nosotros, por ejemplo, calentamos un sólido, pensemos en el hielo. Si calentamos un hielo, lo que pasa a nivel atómico es que estamos adicionando calor. La termodinámica me dice por la primera ley que ese calor es energía de transferencia. La forma en la que se almacena en los cuerpos es transformándose en energía interna. La energía interna sabemos que es la cantidad energética que se almacena en un cuerpo en su movimiento molecular, en vibraciones. Entonces, si yo adiciono calor a este sólido, ese sólido va a aumentar su energía. Al aumentar su energía interna, se ve reflejado en un aumento de temperatura y es posible convertirlo en fase líquida. Sabemos que realmente la temperatura nosotros la medimos en escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, pero esa temperatura realmente es un promedio de las energías cinéticas que tienen los átomos dentro de un cuerpo. Eso es energía interna y realmente está relacionada con la temperatura. Entonces, un líquido, si seguimos calentándolo, va a aumentar las vibraciones de sus moléculas y posteriormente es posible que si sobrepasamos el punto de saturación, se convierta en estado gaseoso o en agua tipo vapor si estamos hablando de agua. Entonces, debido a estas fuerzas moleculares, la materia puede tener propiedades de un sólido que retiene su forma original, de un líquido que es capaz de fluir, no retiene su forma original, sino que se adapta a la forma de un recipiente, actuando también ahí las fuerzas de gravedad. O también podemos encontrar un gas o un vapor, cuya diferencia es que ocupa la mayor cantidad de volumen disponible. Las moléculas de un gas están muy separadas entre sí. Entonces vamos a definir lo que es una fase. Básicamente esa fase se refiere a los diferentes acomodos u ordenamientos que puede tener la materia. Por ejemplo, ya vimos que podemos tener fase sólida, líquida y gaseosa.
Una sustancia puede tener varias fases dentro de la misma fase principal. Pueden existir varias fases sólidas, varias fases líquidas, etc. Por ejemplo, si pensamos en el carbono, sabemos que el carbono es un elemento químico puro que puede actuar como no metal, que tiene 4 electrones y además su estructura puede ser de diferentes tipos. Conocemos el diamante y conocemos el grafito. Estos dos están compuestos por carbono puro, pero es carbono puro en diferente arreglo atómico. El diamante, que es de las sustancias más duras que se conocen, tiene una estructura cúbica, centrada en las caras. Y el grafito, que es el componente de nuestros lápices, por ejemplo, tiene una estructura hexagonal, que está compuesta por láminas de 2 dimensiones apiladas una sobre otra. Ese es el grafito. Entonces, de tal modo que cuando nosotros escribimos, vamos dejando escrito en la hoja de papel pegadas estas láminas de átomos de carbono. Entonces, noten que en este caso la estructura es diferente y eso le confiere diferentes propiedades. Una estructura más cristalina hace que el material sea más fuerte y además tenga propiedades ópticas de ser transparente, por ejemplo, como el diamante. Una estructura hexagonal con capas apiladas nos dice que ese material va a ser más blando y a la vez va a ser opaco. La luz no puede atravesar estas capas. Entonces, como ejemplo, para el carbono podemos tener fase sólida diamante o fase sólida grafito. Existen otras fases de diferentes materiales. El helio, por ejemplo, tiene 2 fases líquidas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A presiones altas también, el hielo existe hasta en 7 o incluso hasta 12 fases diferentes. Entonces, fases son regiones del mismo material que tienen la misma estructura cristalina y la misma orientación. Por ejemplo, aquí, el helio tiene estas 2 fases líquidas. Una fase líquida normal y a bajas temperaturas y a bajas presiones tiene una fase líquida más que se le denomina superfluido. Este es un concepto termodinámico que define a qué se refiere. Se refiere a que virtualmente no tiene viscosidad. Es decir, este fluido no tiene ninguna resistencia a poder fluir. Esas 2 fases podemos encontrar en el helio. Y a otras bajas temperaturas podemos encontrar helio sólido en estructura hexagonal compacta. Existe una pequeña región donde se menciona que tiene una fase sólida con estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, este es un diagrama de fases que relaciona la presión contra la temperatura y muestra las zonas para esas 2 variables donde se tienen las fases del helio. Helio líquido superfluido estaría en esta zona, helio líquido normal estaría en esta otra, y helio sólido, estructura hexagonal, está aquí, y helio sólido también, en estructura cúbica centrada en el cuerpo, estaría en esta pequeña zona que está ahí. Entonces, a mayores temperaturas, tenemos la fase gas, que es una sola fase. Es helio en estado gaseoso. Ahora, para el hielo, les comentaba que el agua en forma de hielo puede tener varias fases diferentes. En este caso, son 7 fases principales y en total son 12 fases, con algunos derivados de esas 7.
Aquí se tiene, por ejemplo, el diagrama de fases de hielo, que es agua en estado sólido, igual es temperatura contra presión. Cada una de estas regiones son una fase. Tenemos el hielo LH, hielo 3, acá tenemos agua líquida. A diferentes presiones y diferentes temperaturas mientras tenemos el sólido, vamos a tener diferentes arreglos cristalinos del hielo. Entonces tenemos hielo hexagonal, por ejemplo, hielo hexagonal compacto, el hielo XB, etc. Cada una de estas fases las vamos a encontrar aquí descritas. Por ejemplo, el hielo LH, se menciona que todo el hielo que se forma en la biosfera terrestre es de este tipo, LH, a excepción de una pequeña cantidad de hielo que es LC. LC significa que tiene hielo con estructura cúbica centrada en las caras. Estaríamos tenemos hielo 2, que también se presenta a bajas temperaturas, tiene una estructura ortorrómbica. Hielo 3, que se presenta a varias temperaturas, tiene una estructura tetragonal. Hielo 5, que es una estructura monoclínica. Hielo 6, tetragonal también. Y así sucesivamente. Entonces, el hielo, si bien es sólido, puede tener varias fases cristalinas diferentes.